trastornos hipertensivos del embarazo. Epidemiología. Los trastornos hipertensivos ocurren entre el 6 al 8% de los embarazos y contribuyen a un aumento en la incidencia de abortos, morbimortalidad perinatal y morbimortalidad materna. Los trastornos hipertensivos del embarazo son la principal causa de muerte materna en Latinoamérica y el Caribe, con el 25,7%, con una variación que va entre el 7,9% y el 52,4% en distintos países. En Argentina se observa una tasa de muerte materna del 16,2%. Acá vemos un gráfico en el cual estamos comparando las otras patologías con los trastornos hipertensivos. En la parte amarilla que vemos el 25,7%. Y en este gráfico estaríamos viendo lo que estaría pasando en Argentina con el 16,2% comparado con las otras patologías. La definición de hipertensión arterial es el aumento de la tensión arterial por arriba de 140/90. Es necesario realizar la confirmación tras lectura separadas por 4 horas. La proteinuria es la excreción de 300 miligramos de proteínas en la orina por 24 horas. La clasificación de la hipertensión: tenemos la hipertensión gestacional, la preeclampsia y la eclampsia, hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreimpuesta. Ahora vamos a hablar un poco de cada una de ellas. La hipertensión crónica es la detección de las cifras tensionales elevadas antes de la semana 20 o en cualquier etapa del embarazo si ya se conocía su diagnóstico o después de las 6 semanas del puerperio. ¿Qué quiere decir esto? Si encontramos en embarazada antes de las 20 semanas hipertensión arterial y ella no lo conocía, tenemos que tomarlo como si fuera una hipertensión crónica. La hipertensión gestacional es la elevación de las cifras tensionales luego de la semana 20 de embarazo, durante el parto o en el puerperio, y que no haya proteinuria. En el caso de la hipertensión crónica más preeclampsia sobreimpuesta, estaríamos hablando de, en una paciente que está embarazada, que ya sabemos que tiene una hipertensión crónica, que nunca había tenido proteinuria, aparece proteinuria durante el embarazo y luego desaparece en el posparto. Cuando hablamos de preeclampsia, estaríamos hablando con una embarazada con el aumento de las cifras tensionales luego de las 20 semanas, o en el parto o en el puerperio, pero acompañada de proteinuria. Y si hablamos de eclampsia, tenemos una preeclampsia en la cual aparecen convulsiones tónico-clónicas generalizadas y tenemos que darnos cuenta que no tienen que ser causadas por otros cuadros epilépticos o cuadros convulsivos. ¿Cómo hacemos una predicción de la preeclampsia? En base a los factores de riesgo, en base al Doppler de las arterias uterinas en el primer trimestre y de los marcadores bioquímicos. Estas dos últimas lo realizamos en el screening del primer trimestre que realizamos en la embarazada. Con respecto a los factores de riesgo, estaríamos hablando de primer embarazo, edad materna avanzada, intervalo prolongado entre 2 embarazos, bajo nivel socioeconómico, historia familiar de hipertensión, obesidad, diabetes, embarazo múltiple y enfermedad renal crónica. Con respecto al Doppler de las arterias uterinas, vamos a hablar de que hay aumento de la resistencia o índice de pulsatilidad y la persistencia de notch uni o bilateral en las arterias uterinas, y todo esto se relacionó con el desarrollo de preeclampsia. Como dijimos antes, esto se realiza en el screening del primer trimestre. También tenemos los factores angiogénicos, esto es a modo informativo: niveles bajos de PAPA, niveles bajos de PLGF, niveles aumentados de SFLT1 y niveles bajos de PP13, nos estarían indicando que en un futuro podríamos tener preeclampsia en la embarazada. ¿Qué laboratorio pedimos? Tenemos que manejarnos con la función renal, los estudios hematológicos y la función hepática. Dentro de la función renal tenemos la creatinina, la uricemia, la proteinuria de 24 horas y el sedimento de orina en fresco. Dentro de los estudios hematológicos vamos a tener el hematocrito, recuento plaquetario, coagulograma y frotis de sangre periférica,
Y dentro de la función hepática vamos a tener la GOT y la GPT, que son las enzimas hepáticas, y la LDH. Muchos de estos laboratorios nos van a servir después para ver que la paciente no entra en el síndrome de HELP, que después lo vamos a ver. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial y la conducta para la presión alta? Tenemos una paciente que tiene 140-90, le hacemos una segunda toma. Si la segunda toma nos da menos de 140-90 y no tiene factores de riesgo, la seguimos con manejo ambulatorio y control por el consultorio de alto riesgo. Si vemos que tiene factores de riesgo, le hacemos el laboratorio. Si el laboratorio nos da normal, vamos por la misma vía anterior, y si el laboratorio nos da anormal, estaríamos hablando de preeclampsia y por ahí tendríamos que internar a la paciente. Obviamente que si la segunda toma de presión nos da alterada, por arriba de 140-90, y el laboratorio nos da normal, vamos a pensar en una preeclampsia y también la internación. Obviamente que si el laboratorio nos da normal en una paciente que ya es hipertensa, obviamente que la vamos a hacer manejo ambulatorio con control de TEA, con medicación vía oral y seguirla por esa vía. ¿Cuáles serían los criterios de internación en una paciente con hipertensión? Que la presión sistólica sea mayor a 160, la presión diastólica mayor a 110, que tenga presencia de síntomas neurosensoriales, que haya preeclampsia, que haya hipertensión crónica más preeclampsia sobreimpuesta, en una restricción de crecimiento intrauterino y oligoamnios, en una hipertensión gestacional con una tensión arterial diastólica mayor a 99, hipertensión crónica con mal control ambulatorio, alteraciones específicas del laboratorio o incumplimiento al tratamiento. ¿Cómo hacemos el manejo terapéutico de una paciente vía oral? Nos manejamos con alfa-metildopa. Los comprimidos vienen de 250 a 500 miligramos, la dosis habitual es de 500 a 2000 miligramos por día. El labetalol, que en estos momentos es de primera línea, los comprimidos vienen de 200 miligramos y le podemos dar entre 200 y 1200 miligramos por día. Habitualmente solemos darle 200 miligramos cada 12 horas. Y tenemos otra medicación para darle, que es la nifedipina. Esta medicación, sí o sí, hay que darla vía oral. Tiene una vía para darla sublingual, pero no es conveniente porque bajan los valores tensionales muy de golpe, muy rápido, entonces se recomienda vía oral. ¿Qué hacemos ante una emergencia hipertensiva? La emergencia hipertensiva es el síndrome clínico que se caracteriza por un aumento excesivo de la presión arterial acompañado por un daño multiorgánico. La tensión arterial tiene que ser mayor a 160-110, más proteinuria. Y viene acompañada de cefaleas, fotopsias y epigastralgia, que tenemos que tener en cuenta estos signos. ¿Cómo haríamos el tratamiento de la emergencia hipertensiva? Obviamente tenemos varias drogas, el labetalol es una de ellas, la clonidina es otra de ellas, nifedipina también, hidralazina. Acá pueden ver, a modo informativo, cómo se hace el tratamiento para la emergencia hipertensiva. ¿Cómo hacemos la prevención de la eclampsia? En la preeclampsia grave tenemos que usar sulfato de magnesio. Obviamente que hacemos el ataque con 5 gramos de sulfato de magnesio en bolo, a pasar en 10 a 15 minutos y luego le hacemos un mantenimiento continuo de 20 miligramos de sulfato de magnesio a 21 microgotas por minuto con bomba de difusión continua. Este tratamiento tiene que ser controlado, estar al lado de la paciente y verificar algunos signos y síntomas que vamos a ver luego para que la paciente no sufra ninguno de estos síntomas que vamos a ver ahora. El sulfato de magnesio disminuye en más de la mitad el riesgo de preeclampsia y probablemente reduce el riesgo de muerte materna, no mejora el resultado para el recién nacido a corto plazo, y un cuarto de las mujeres sufren efectos secundarios particularmente sofocos. ¿Qué pasa con la intoxicación del sulfato de magnesio? Como hablábamos anteriormente,
la paciente tenemos que controlarla, tiene que haber un médico o un residente al lado controlando esto que vamos a ver ahora. Hay que controlar la frecuencia respiratoria, hay que controlar la frecuencia cardíaca, hay que controlar el reflejo patelar y hay que controlar la diuresis. Puede haber una disminución en la frecuencia respiratoria y cardíaca, un aumento en el reflejo patelar y una disminución de la diuresis hasta que puede llegar a la anuria. Si nosotros vemos que hay una intoxicación con sulfato de magnesio, lo que vamos a hacer es darle el antídoto, que es el gluconato de calcio. Siempre que hacemos una intervención con sulfato de magnesio, tenemos que tener gluconato de calcio cerca y obviamente estar controlando de cerca y cada media hora en una planilla ir controlando cada una de estos ítems. ¿Cómo hacemos el manejo de la preeclampsia? Con un flujograma, bueno, obviamente que la tenemos internada. Si es una preeclampsia leve, si es menor a 37 semanas, conducta expectante. Si es mayor a 37 semanas, obviamente finalizamos el embarazo. Si es una preeclampsia grave, depende de la edad gestacional. En una edad gestacional mayor a 34 semanas, obviamente finalizamos el embarazo. Si es una preeclampsia grave entre 24 y 33,6 semanas, vamos a hacer la maduración pulmonar fetal si es que no da tiempo, y en ese caso estaríamos haciendo la finalización del embarazo. Obviamente que si es menor a 24 semanas, veremos el tema del compromiso, si es materno severo o no, y en ese caso veremos si finalizamos el embarazo o si tenemos la conducta expectante. Bueno, y acá tenemos las indicaciones para la interrupción de la gestación, cifras hipertensivas refractarias al tratamiento, alteración de la vitalidad fetal, restricción del crecimiento intrauterino severo o levamio severo, eclampsia, desprendimiento prematuro de la placenta, y si tenemos algún impacto en algún órgano blanco, como por ejemplo un edema agudo de pulmón, un compromiso de la función renal, ¿sí? En el que vemos un aumento de la creatinina mayor a 1 miligramo por decilitro, o si tenemos oligoanuria que no responde a la expansión controlada. Y alteraciones de la función hepática, como por ejemplo la TGO y la TGP duplicadas, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos, que solos o asociados indican que estaríamos ante un síndrome de HELLP en curso. ¿Qué es el síndrome de HELLP? Tenemos una preeclampsia y una eclampsia grave con trombocitopenia y una prueba de función hepática anormal. Las siglas H es hemólisis, EL es elevated liver enzymes, que quiere decir aumento de las enzimas hepáticas, y LP en inglés es disminución de las plaquetas. Si tenemos alguna cosa de estas, lo que tenemos, digamos, diagnosticamos el síndrome de HELLP y obviamente que tenemos que finalizar el embarazo y tenemos que internar a la paciente en terapia intensiva. Bueno, espero que les haya servido esta charla. Como les dije en otras charlas anteriores, les va a servir para tener un poquito más idea de lo que tiene que ver con poder interpretar un poquito mejor los consensos. Nos vemos en otras charlas. Hasta luego.